experimentando con algunas APIs de Google, de verdad que uno llega a preguntarse cómo será que se recogen las datas en algunas regiones. Aquí tengo una visualización dinámica del comportamiento de las tasas de homicidios intencionales en distintos países entre 1995 y el año 2010. Lo primero que hay que decir es que la data es bastante irregular, hay muchísimos casos perdidos. En el 95, por ejemplo, casi el 80% de la data no existe, pues, ¿no? Y el único año en que en realidad la data estuvo completa, casi completa, fue en 2008, cuando nada más hubo 19% de casos faltantes. Por supuesto que eso hace que uno no se pueda plantear una visión global de todo lo que ha pasado con estos homicidios intencionales, sino que pueda irlo viendo, o que deba irlo viendo año a año, ¿no? Que es lo único que se puede hacer. Vamos a ver algunos casos que llaman mucho la atención, como por ejemplo Montserrat y Anguila, en donde las tasas de homicidios intencionales pasan de 0 casos por cada 100.000 habitantes a casi 20 casos por 100.000 habitantes, a veces de un año a otro, más o menos, ¿no? O de un año a los 2 años siguientes, lo que hace que uno se cuestione cómo puede ser que hayan recogido esa data, porque sería un poco absurdo pensar que en un sitio donde no hay eventos civiles, enfrentamientos civiles, en 2 años la tasa de homicidios intencionales crezca de esa forma. Pero justamente por eso es que estoy compartiendo con ustedes esta visualización. Aquí que hemos hecho, como las tasas de homicidios intencionales tienen casos atípicos, valores atípicos bastante fuertes. Por ejemplo, en el año 95 El Salvador tenía casi 7 veces la tasa de homicidio intencional del 75% de los países sobre los que hubo datos ese año. Entonces, la diferencia es bastante grande, y en general en los distintos años, con la data existente, el 75% de los casos suelen tener tasas de 10 homicidios intencionales por cada 100.000 o menos. Son contados los casos de los países en los que las tasas, con la información disponible, supere a los 20 casos por cada 100.000. Lamentablemente Venezuela año a año está dentro de ese grupo, y no solamente que está dentro de ese grupo, sino que en el año, a partir del 2000, la tasa sube hasta punto de que en verdad Venezuela hacia 2010, que es la última data que existe, está entre el grupo de los 4 países con mayores tasas de homicidios intencionales prácticamente en el mundo. Pero recordemos que esto es año a año, porque no podemos hacer una caracterización global dada la irregularidad de la data. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a reflejar primero los países con mayores tasas. Hemos acelerado porque lo que quiero es que se vea esas inconsistencias que me han llamado la atención. Japón permanentemente mantuvo tasas por debajo de un caso por cada 100.000 habitantes. Guatemala, Jamaica llama también la atención, porque no es una isla ciertamente, pero no es un país en donde haya enfrentamientos, como es el caso fue el caso de El Salvador en los años 90, o de Colombia, que permanentemente han tenido conflictos armados. Volvemos a hacer esto un poco más distinto, más despacio. Veamos el caso de Montserrat. En el año 97, veamos el comportamiento de Montserrat, y veamos cómo Montserrat en el año 98 vuelve a bajar nuevamente al nivel del 97. Y no solamente eso, vamos a ir señalando otros casitos, ¿no? Ahí está Colombia y El Salvador, que son países en donde ha habido conflicto armado en
la década del 90 y en el caso de Colombia también toda la primera década del siglo XXI. Sigamos poniendo la atención al caso de Montserrat. Por encima casi 15 casos por cada 100.000. Este es el año 2008, que es cuando más información hay, y entonces podemos poner en perspectiva la violencia, o si tomamos las tasas de homicidio como un proxy para los niveles de violencia de una sociedad, homicidios intencionales me refiero. Vemos que los países en donde mayores tasas de homicidios intencionales hay son quedan en África y en las Américas. Ya después veremos exactamente en las Américas cuáles son los casos. Venezuela. Si nos fijamos, en la medida en que se va presionando el nombre del país, en la mano derecha vamos teniendo la tasa. De todas maneras, eso está en el blog y también se puede manipular, ¿no? En el año 2011 no hay mucha información tampoco. Vamos a ver ahora esto por la región americana, vamos a enfocarnos únicamente allí para ver mejor el comportamiento. Canadá es una de las que menores tasas tiene y Estados Unidos. Fijamos que en el Caribe, los países del Caribe son los que presentan tasas más altas. Vemos el caso de Anguila y luego también volvemos a ver el caso de Montserrat. Démonos cuenta que Venezuela permanentemente mantiene tasas después del año 2000 por encima de 30 casos por cada 100.000 habitantes, junto con Puerto Rico, Jamaica, El Salvador. Es muy interesante esto.